Tras la muerte del fundador original del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, tomó el control del grupo e hizo crecer significativamente sus operaciones hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Formó un verdadero imperio, lo cual marcó en la historia del narcotráfico y él mismo, hasta el día de hoy, es recordado por su apodo, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Navolato, Sinaloa, y falleció el 4 de julio de 1997. Es más conocido como el Señor de los Cielos por la flota de aeronaves con las que contaba, entre las que habría varios Boeing 727 que utilizaba para transportar droga y tener una fortuna de millones de dólares. Fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del Cártel de Juárez tras asesinar a su jefe Rafael Aguilar, socio del capo Pablo Escobar. Carrillo usaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar droga. Era el segundo de 8 hermanos. Debido a que se enroló desde muy joven al mundo de las drogas, apenas estudió. Falleció en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días, fue extensamente buscado por las autoridades de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Fue sobrino del afamado narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, quien lo mandó aprender todo el negocio de la marihuana, al poblado de Ojinaga de Chihuahua, con su socio Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga, a quien mandó a matar en abril de 1987. Tras 10 años de conocer el negocio de esta forma, quedó libre el camino para que asumiera el control del grupo narcotraficante que operaba en esa zona, que más tarde se convirtió en el Cártel de Juárez. Cuentan que Amado era astuto, mujeriego, despiadado con sus enemigos y le gustaba el alcohol y la cocaína, además de ser generoso con su madre, a quien construyó junto a su hermano Vicente una finca de 24,000 metros cuadrados para olvidar los años de miseria que vivieron. Antes de la muerte del famoso narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, Amado Carrillo controlaba el Cártel de Juárez. Uno la producía, el otro la compraba y distribuía, ya que Amado Carrillo era el líder operativo de toda América del Norte. Fue conocido como el Rey del Oro Blanco. Durante su tiempo, el más poderoso. De los 4 cárteles que operaban en México, el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana, tras la muerte de Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, el Cártel del Capo Amado Carrillo se posicionó como principal proveedor de cocaína e inclusive sobrepasó en mayor poder y totalidad en el negocio, sobre lo que logró Pablo Escobar. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era discreto y aprendió que no era bueno aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, muy pocos periodistas se atrevían a escribir algo sobre él. Según la DEA, el Cártel de Juárez ganaba de 200 a 300 millones de dólares por semana, y el 1% de ese dinero era para sobornos. Según datos, el cartel, que hacía finales de la década de 1990, era considerado uno de los 3 más grandes de México. Empleaba a cerca de 3,300 personas y contaba con al menos 400 células de distribución en cerca de 17 estados mexicanos. Además, su liderazgo dependía de 6 individuos y una red de lavado de dinero y encabezada por 26 gerentes regionales. 2 meses antes de que Amado Carrillo falleciera, había perdido a su principal operador, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, militar que tenía una fama inquebrantable, duro y contundente, y tras dirigir muchas detenciones de traficantes minoristas, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra la droga en México. Estados Unidos apoyó al militar, pero unos meses después descubrió que estaba en contubernio con Carrillo, bajo el mandato de Rebollo, que durante mucho tiempo fue protegido por la DEA, y con el apoyo de Carrillo, México fue sustituyendo poco a poco a los cárteles colombianos en la provisión de la cocaína a los Estados Unidos. Entre tanto, la corrupción política y social fue profundizándose en todos los ámbitos, incluso entre los sectores militares nacionalistas y más reticentes a las alianzas con los norteamericanos. Las increíbles ventajas geopolíticas conseguidas por Estados Unidos al conocerse el escándalo del narcogeneral Rebollo inclinan a pensar que hubo una importante participación de la DEA y la CIA en todo el proceso tras la caída del comandante militar Rebollo. El gobierno estadounidense presionó a México para que detuvieran a Carrillo. La DEA
ofreció una recompensa. Amado Carrillo huyó hacia Chile, donde ingresó con el nombre falso de Jorge Torres. La foto del pasaporte era verdadera, pero nadie la relacionaba con el personaje gracias al cuidado con el que el narcotraficante ocultaba su identidad. Desde Chile viaja y de Buenos Aires y luego Montevideo, en donde crea una entrada para ingresar drogas sintéticas importadas de Europa y distribuirlas por todo el continente. Este tráfico continúa activo hasta el día de hoy y es verificable por los pequeños decomisos que hace la policía de Uruguay y cada tanto tiempo en Chile. Busca invertir donde es asesorado por el abogado Héctor Noboa Vázquez, quien luego de aquello fue sometido a proceso por estos nexos con el cártel de Juárez. Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, había acumulado una fortuna aproximada de 25.000 millones de dólares, distribuidos en negocios y propiedades. En sus 17 años como narcotraficante, según la DEA, a finales de los años 80 se ganó el sobrenombre de El Señor de los Cielos, por poseer una flota de aviones Boeing de 2 turbinas y 68 plazas y aeronaves tipo caramella y para transportar hasta 6 toneladas de droga. La DEA señala que entre las empresas ligadas a la organización criminal se encontraban diversas instituciones bancarias tanto en México como en Estados Unidos, así como varias flotas de transporte terrestre, especialmente trailers para enviar droga a través de la frontera. Las sospechas de la dudosa muerte del narcotraficante cobraron fuerza en 1999, cuando un periodista llamado José Alfredo Andrade publicó su libro Desde Novalhato vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que sugería que muchos de los que lo defendían que el narcotraficante estaba vivo habían desaparecido en noviembre de ese mismo año, por lo que las circunstancias de la muerte del famoso narcotraficante ahora se mantienen en misterio.